Ya estamos de regreso, por supuesto, con más información y siempre destacando esta mañana el panorama político. Tenemos la visita del candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, con quien estaremos conversando algunos temas específicos, destacados, por supuesto, dentro del plan de gobierno que propone esta agrupación política. Así es que le damos los buenos días al licenciado Carlos Raúl Morales, quien nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días. Un verdadero honor estar aquí con ustedes, compartiendo con su audiencia y con ustedes, por supuesto, nuestro plan de gobierno. Candidato, vamos a iniciar conversando acerca de los ejes propuestos dentro del plan de gobierno. Conocemos que son 4 ejes. ¿Cómo se localizaron estos ejes y finalmente cómo se traza esa hoja de ruta por la cual propone el partido iniciar durante la gestión de gobierno? A partir de la realidad del país, Karina, la verdad es que no podemos ignorar lo que el país está atravesando. Los índices de desarrollo humano son realmente alarmantes y Guatemala, lejos de mejorarlos, los ha empeorado. Guatemala tiene, según Naciones Unidas, un porcentaje de un 61.6% de su población en pobreza, lo que equivale a más de 11 millones de guatemaltecos, un 46.5% de niños menores de 5 años en desnutrición crónica infantil, que es lo peor que le puede ocurrir al país porque condiciona de una manera muy oscura el futuro de estos niños. Y por supuesto, la realidad de que hoy viven más de 4 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos, aunque claro, no hay una cifra oficial, pero las estimaciones nuestras son esas, no solo por la remesa, sino por el número de guatemaltecos que se están yendo día a día. A partir de esta realidad, en donde el deterioro ambiental del país va a pasos agigantados, en donde nuestros ríos prácticamente se han convertido en los basureros y en los desagües de las ciudades de Guatemala, lo cual degenera en una serie de enfermedades, porque el 97% de las aguas guatemaltecas, lagos, ríos, riachuelos, van contaminadas con bacterias provenientes de las heces fecales. A partir de esa realidad, hemos diseñado un plan de gobierno que tiene 4 ejes fundamentales. El primero, que es el más urgente, es la reactivación económica. Necesitamos comenzar a generar empleo ya en Guatemala para que los guatemaltecos dejen de migrar. Claro, más adelante hablaremos de la reactivación económica, que puede ser a través de la inversión pública y de la inversión privada. El segundo eje es la protección social, basado, como está inspirado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El debate acá es cómo vamos a hacer que estos programas sean eficientes, no sean corruptos y no sean clientelares. Esa es la apuesta. El tercer eje es la seguridad y la justicia. Muchos guatemaltecos están siendo hoy objeto de muchas extorsiones, están siendo objeto de esta violencia injustificada que se da en los barrios, que se da en las barriadas, en los barrancos de nuestra Guatemala, en todas las ciudades de Guatemala, y es un tema en el cual tenemos que actuar de inmediato. Y el cuarto eje, que es un eje transversal y fundamental, es la lucha contra la corrupción. No podemos seguir permitiendo que se sigan fugando recursos del Estado. Más del 30% del presupuesto de Guatemala, según el ICEFI, se fuga en corrupción. Estamos hablando de más de 27 millardos de quetzales y solo los programas sociales cuestan 8.5 millardos. Es decir, si nosotros lográramos reducir la corrupción con ese dinero que hoy se están robando, podríamos financiar 3 veces los programas sociales. Candidato, conversemos un poco acerca de los programas sociales. Hay una nueva propuesta acerca de esto, se plantean programas sociales modificados. ¿En qué se basan? A ver, lo que nosotros estamos planteando es aplicar la Agenda 2030, es aplicar precisamente esas herramientas que nos ofrece la Agenda 2030 para poder incidir en reducir esos índices de desarrollo del país. Uno de esos herramientas, de esos elementos que la Agenda 2030 nos brinda son precisamente la protección social, como se le debe llamar. No son programas sociales, es la protección social, que ofrece una serie de herramientas que se pueden aplicar dependiendo de la coyuntura del lugar en donde se vayan a aplicar. Lo más importante, Karina, lo más importante de un programa social es rescatar lo más importante que tiene el país, que son los niños desnutridos menores de 5 años. Ese es el objetivo. Claro, colateralmente se van obviamente corrigiendo una serie de situaciones que ahora explicaré, pero el objetivo fundamental es cambiarle el destino a más de la mitad de los niños guatemaltecos que hoy van a tener un destino, la verdad es que muy complicado, de adultos. ¿Por qué? Porque un niño desnutrido pierde entre el 20 y el 25% de su cerebro, de su capacidad intelectual,
Esto no le permite terminar ni siquiera la primaria en muchos de los casos, y un niño que no logra terminar su primaria, que tiene un daño en su cerebro a falta de estos nutrientes y de una serie de elementos, pues ¿qué futuro puede tener? Es un futuro muy gris, muy oscuro, termina siendo jornalero, termina siendo pues una persona que sigue en ese círculo de pobreza, y terminan encontrando una solución a sus vidas o en el crimen organizado y las pandillas, que no es la solución, o muchos de ellos incluso optan por migrar porque es en Estados Unidos donde encuentran una oportunidad. La desnutrición crónica tenemos que entrarle con todo, y ese es uno de los grandes objetivos precisamente de la protección social. Claro, en los programas sociales, como se les conoce en Guatemala, un elemento fundamental también es el empoderamiento de la mujer, sobre todo de la mujer indígena, de la mujer rural, de la mujer pobre, de la mujer que vive en barrios marginales, de la mujer que no tiene oportunidad hoy por hoy. Cuando yo recorro las calles de los barrios, de los municipios de Guatemala, lo que me piden las señoras es: ayúdennos, vuélvannos a ver. Doña Sandra, cuando fue primera dama, es la única que nos ha visibilizado, y la verdad, le digo, Karina, si nosotros no hacemos algo por reducir esa pobreza se va a incrementar. Y la pobreza no es negocio para nadie. La pobreza no es negocio para nadie, porque la pobreza, al final de cuentas, termina impactando la inseguridad, termina impactando la migración, termina impactando la conflictividad social. Lo que es negocio para el país es tener una clase media fuerte, grande, que consuma, y no una clase pobre. Y los programas sociales lo que buscan es ayudar, incidir para que esta parte de la población deje la pobreza. Candidato, la pobreza, parte de los resultados y las secuelas que también deja es el tema de la desnutrición crónica. ¿Cómo vamos entonces a trabajar? ¿Qué abordamos primero? Yo diría que la desnutrición crónica es el retroalimentador permanente de la pobreza, por lo que acabo de explicar. Porque un niño menor de 5 años desnutrido, que no logra nutrir, que no logra formar su cerebro apropiadamente, lamentablemente va a tener un futuro muy complicado. Entonces, este niño, cuando sea adulto, pues obviamente no va a conseguir un empleo, porque no está capacitado, porque no estudió, porque prácticamente sabe hacer sus tareas del campo. Y esto retroalimenta de manera permanente la pobreza y la va incrementando. Por eso es que el objetivo fundamental es ver cómo logramos reducir la desnutrición crónica. Y Naciones Unidas nos ofrece una serie de instrumentos a través de la Agenda 2030, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En toda América Latina, la gran mayoría de países han utilizado. Chile, que es un gran referente para Guatemala, ha utilizado esta agenda y ha logrado incidir de manera importante. Somos únicamente 2 países en América Latina que no hemos logrado reducir la pobreza. Uno de ellos es Guatemala. Por eso es que es fundamental el tema de la desnutrición crónica infantil. Un niño, como dije, desnutrido, que no logra terminar la primaria, no va a ser ingeniero, no va a ser abogado, no va a ser comerciante, va a vivir permanentemente en ese círculo de pobreza, la va a incrementar, le va a heredar precisamente esa condición a sus hijos, a sus nietos, y por eso es que para el país estratégicamente lo más importante es reducir la desnutrición crónica. De los 11 millones de guatemaltecos que viven en pobreza, Karina, 6.5, casi 7 millones viven en pobreza extrema, viven en miseria. Es gente que nadie la va a emplear, es gente que no va a conseguir un empleo. Es mentira cuando decimos que el mejor programa social es el empleo. Sí, claro, si la persona está capacitada. Pero si hacemos un análisis de conciencia, nadie va a contratar a una persona que está en condiciones de extrema pobreza, por muchas razones. Entonces el Estado tiene la obligación de intervenirlos, de capacitarlos, de empoderar a la mujer, de darle salud a la mujer, de enseñarle emprendimientos, de organizarlas, de determinar sus habilidades, de ver si en esa área pueden producir miel, pueden sembrar brócoli, pueden hacer artesanías, es decir, y no solo organizar, no solo capacitarlas, sino también en su momento determinado poderlas apoyar con microcréditos, y cuando estén produciendo, poderlas apoyar con un mercado. Lamentablemente el Estado estaba ausente, el Estado no está presente en estas comunidades. Hay que hacer una reforma absoluta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que no ha estado presente en el campo. El país tiene 1.3 millones de familias que viven de la agricultura familiar, y de ese 1.3 millones de familias, 800,000 familias, que equivale más o menos a 4 o 5 millones de personas, son las que generan alimentos para ellos mismos, viven de la autosubsistencia. Y el Estado no está, el MAGA no está
no los está capacitando. Y para nosotros, para nuestra seguridad alimentaria, es estratégico precisamente el apoyar a estas familias, porque de ello depende la seguridad alimentaria del país. Todo esto tiene que ver, Karina, con la desnutrición crónica y por supuesto con la presencia también del Ministerio de Salud, con la interrelación del maestro, del doctor, de la madre guía de salud, de la madre guía de desarrollo social en el terreno, porque ellos son los que tienen que articularse para poder apoyar a las comunidades localmente. Actualmente no hay una coordinación del Estado, no existe, y lo que buscamos es poner orden en el Estado para que puedan apoyar desde el nivel más bajo a la población en vulnerabilidad. Perfecto, vamos a trasladarnos en este momento hacia otra temática, un problema latente también para nuestro país, el tema migratorio. ¿Cuál es la política migratoria propuesta en este caso por el partido? Karina, es un tema bien complejo. El año pasado migraron, según datos de Homeland Security, 165,000 guatemaltecos a los Estados Unidos. 165,000. Lograron llegar alrededor de 99,000 aproximadamente. El resto 69,000 lograron llegar, el resto fueron deportados, asegurados a su paso por México o llegando a Estados Unidos. Este año la cifra es peor, es alarmante. Claro, no hay una información aún publicada oficialmente por autoridades de Estados Unidos, pero yo tengo acceso a varios tanques de pensamiento en Estados Unidos porque fui canciller, y uno de ellos me confirma que la información que le está dando Homeland Security es que este año están llegando 750 guatemaltecos todos los días a la frontera sur de Estados Unidos. Guatemaltecos comprendidos más o menos entre los 10, 12, 24, 26 años en su gran mayoría. Guatemala está perdiendo su bono demográfico, se está escapando nuestra juventud, y además le estamos exponiendo a perder su vida en el desierto, a perder su vida tanto en México como llegando a Estados Unidos. La única forma que va a parar la migración, Karina, es la generación de desarrollo. Podemos hacer mil cosas, pero si la gente no tiene comida, si la gente no tiene dinero en el bolsillo, si la gente no puede alimentar a sus hijos, la gente va a buscar la forma de irse porque prefieren eso antes de ser parte del crimen organizado o ser parte de las pandillas. Por eso es que la protección social juega un papel importante. Por eso es que invisibilizar la protección social no tiene sentido. Quien dice que los programas sociales o la protección social no sirve o nunca la implementaría, no está conociendo la realidad del país y no se está dando cuenta de cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder incidir precisamente en la generación de desarrollo. ¿Por qué? Porque debe reactivarse el empleo, que eso lo vamos a hacer a través tanto de la inversión pública, vamos a reconstruir 4,000 kilómetros de carreteras, vamos de concreto o asfalto, vamos a reconstruir 2,000 kilómetros de terracería, vamos a construir 1,600 nuevos kilómetros de carretera asfaltado de concreto, sobre todo para acceso a mercados, vamos a reconstruir, vamos a remozar todas las escuelas del país, tenemos que hacer una fuerte inversión en salud pública para que los centros y los puestos de salud estén abiertos las 24 horas del día, para que haya abastecimiento de medicinas. Vamos a apoyar a los alcaldes mientras no se cambie la ley, mientras no se apruebe la ley de aguas, vamos a apoyar a los alcaldes para que sigan haciendo sus plantas de tratamiento, para que puedan regresar a los ríos las aguas negras tratadas, y toda esta inversión pública, toda esta obra pública va a generar aproximadamente unos 200,000 empleos. Vamos a apoyar al campesino, a esas 1.3 familias de agricultores, de gente que no tiene ayuda del Estado, que el MAGA ni siquiera saben qué es el MAGA, de tal manera de reactivar la economía campesina. Todo esto nos va a comenzar a generar empleos, pero a la par, Karina, vamos a tener también los programas sociales que van a llegar directamente a la ama de casa, que van a llegar a la mujer, porque la protección social se hace a través de la mujer, porque tenemos que empoderarla, porque la mujer tiene que ser capaz de tener salud y de ser el motor del desarrollo de su familia. Solo esto, solo el desarrollo nos va a parar la migración. Candidato, conversemos en este momento acerca de la estructura de la vicepresidencia. Sabemos que hay varios gabinetes, los cuales son dirigidos por el vicepresidente.
¿Cuáles son esos y si ya se tiene alguna estructura, alguna temática trazada para cada uno de ellos? Déjeme contarle, Karina, que de conformidad con la Constitución Política de Guatemala, el vicepresidente tiene funciones claramente establecidas, a diferencia de la mayoría de países centroamericanos en donde no las tiene, en donde es el presidente quien se las otorga. Por eso es que en algunos países como El Salvador, como Panamá, el vicepresidente a veces es también ministro de Estado. En el caso de Guatemala, la Constitución Política claramente le otorga funciones al vicepresidente de la República. Dentro de esas funciones se encuentra la de codirigir con el presidente de la República, la de coordinar con el presidente de la República el gabinete de gobierno, el gabinete de ministros. También el vicepresidente tiene la función constitucional de formular conjuntamente, de participar con el presidente en la formulación de la política exterior del país. Y tiene a su cargo varias comisiones y varios gabinetes en particular. Dentro de ellos la SBET, dentro de ellos la CENAVED, dentro de ellos la CONCIT. En fin, hay una serie de gabinetes y comisiones que dependen directamente del presidente. Yo pues pasé 28 años prácticamente en el Estado, fui diplomático toda mi vida, desde que tenía 18 años hasta que culminé hace unos años, 9 meses, casi 2 años como canciller de la República, y por supuesto que todo ese conocimiento que tengo del Estado lo voy a poner a disposición de los guatemaltecos. Uno de mis grandes objetivos es poder ayudar a Sandra, es poder coadyuvar con Sandra, es poder incidir de manera positiva en el conocimiento del Estado para tratar de aplicar políticas públicas de Estado en el país, porque ese es otro gran problema que tenemos, Karina. En Guatemala cada 4 años queremos inventar el agua azucarada. Cada 4 años un nuevo presidente llega a cambiar lo poco o mucho, no sé, bueno que ha hecho el anterior. Necesitamos seriedad en la clase política del país. Necesitamos aplicar políticas de Estado para que Guatemala logre superar las condiciones de pobreza, las condiciones de desnutrición crónica, para que logre mejorar sus índices de desarrollo humano. Tiene que aplicar al menos durante 20 años políticas públicas de Estado que no hemos hecho. Claro, hay mucho que mejorar, hay muchos temas que tenemos que mejorar, pero la clave son las políticas públicas de Estado y es un llamado que le hago precisamente a la clase política del país, en particular a los competidores. Y con ese llamado quiero también intervenir su ponencia. Prácticamente el tiempo en televisión pues es realmente corto y nos gustaría que previo a despedirnos nos pudiera dar un mensaje dirigido por supuesto a la población guatemalteca. A ver, guatemaltecos, guatemaltecas, quiero decirles que la Unidad Nacional de la Esperanza ha desarrollado su plan de gobierno pensando en ustedes, pensando en esos más de 11 millones de guatemaltecos que no han tenido oportunidad de superarse por sus condiciones económicas, pensando en la gente más necesitada del país, pero también pensando en la clase media y también pensando en la clase alta de este país. Hemos tenido 8 años de desgobiernos. Necesitamos no seguir perder el tiempo y necesitamos seguir gobernando para todos los guatemaltecos, que este país que tiene muchos recursos logre salir adelante. No es momento de polarización, no es momento de dividirnos. La pobreza no es de izquierda ni de derecha. La pobreza es un flagelo que afecta de manera directa a toda la población. Nosotros queremos gobernar para todos los guatemaltecos, por supuesto, priorizando a la gente que ha estado en una situación de vulnerabilidad durante muchos años. La generación de empleo y la generación de desarrollo es la única forma como el guatemalteco va a preferir quedarse en Guatemala antes de emigrar. Por eso es que es importante que hagamos de la protección social una obligación y que el debate sea: ¿cómo hacemos para que la protección social sea correcta, no sea clientelar, sea honesta y de dónde sacamos los recursos? Ese debe ser el debate, no se le aplicamos o no. Tenemos aún la oportunidad de poder ayudar a la población guatemalteca y este 11 de agosto yo estoy seguro que la población va a saber elegir a su próximo presidente. De esta manera, entonces, agradecemos la presencia esta mañana del candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, el licenciado Carlos Raúl Morales, a quien también le esperamos pronto por acá para seguir discutiendo este tipo de temáticas.